Gracias por Buenas venir, noches. para que No, sepas. gracias por invitarme. Eh, Éramos jóvenes. Eran muy Muy jovencitos. jóvenes. Yo trataba hoy con Eddie de reflexionar cómo experimentar semejante situación virulenta siendo tan joven. Recién escuchábamos una postura, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo. Gómez Centurión se disculpó, se tenía que ir, tenía un evento, por eso no lo pudimos Hay una despedir. vigilia de excombatientes en San Andrés de Giles, donde hay algunos otros jefes, como Aldo Rico y algunos más, que se está haciendo, pero bueno, no nos lo había planteado antes y se retiró Gómez Centurión. Bueno, él marcaba que su mirada es que el error fue no militar, sino de estratégico, de la negociación, básicamente diplomático. ¿Coincidís? Bueno, la verdad no sé de dónde toma ese seguro, ¿no? Pero el error fue general, de lo militar también. O sea, fue militar y político. Realmente fue un error que se pagó muy caro hasta el día de hoy. Esa es la realidad. Ramón, déjame que te dé la bienvenida diciéndote algo que no me dio en el fragor del debate la oportunidad, de alguna manera se lo dije a Gómez Centurión, pero en tu caso mi relación es distinta. Yo era soldado en el 82, pero fui de los soldados que no fueron a Malvinas. Claro. Y vos sos de los soldados que fueron, Sí. que fueron a combatir. Todo mi homenaje, mi empatía, mi identificación y mi agradecimiento de Muchas habernos representado, y la alegría de que hayas podido volver. Vos sos politólogo. Sí, también. Ramón es politólogo. Ramón volteó sin instrucción casi un avión británico. Ramón fue dado por muerto en Malvinas. Tiene una historia, se me ponen los pelos de punta, porque podría haber sido Vos. yo el Sí. que estaba en esa circunstancia, y ojalá, ¿no? Ojalá, porque habría vuelto y habría vivido para contarla. Vos hiciste la colimba en Brigada Aérea de Comodoro De Rivadavia. Comodoro Rivadavia, sí. De ahí te trasladaron. Yo hice la instrucción en la 7ª Brigada Aérea de Morón. Bueno, Toda la compañía de guerra, o sea, la compañía de combate de la Fuerza Aérea, la 7ª Brigada de Morón, que eran mayoritariamente gringos misioneros y algunos correntinos, fueron todos a la guerra y la mayoría no volvió. Sí, bueno, conozco más o menos esa zona porque yo era de Morón y vivía a 100 metros de la primera brigaderia de Palomar. Y todos mis amigos del barrio que hicieron servicio militar en Fuerza Aérea lo hicieron en casa prácticamente. Y bueno, yo pensaba que iba a ocurrir lo mismo. Cuando entré a la base de Palomar, digo, bueno, me quedo acá cerquita de mi casa y resulta que nos subieron a un avión que en ese momento, no sé si recordás, que era el presidencial, el Boeing 707. Totalmente. Y ahí nos llevaron a 2000 kilómetros, a Comodoro Rivadavia. O sea que estando a 100 metros... No me llevaban quiero 2000 imaginar, kilómetros. o me imagino cómo fue ese viaje, porque debían ir todos con el corazón en la boca, con los huevos en la garganta, digamos. Sí, en ese momento era el servicio militar, todavía no estaba el tema de la guerra. Yo tenía 18 años. Claro, así el que traslado recién... a Comodoro Rivadavia. Decía. Claro, ahí estuvimos muy poquito. Llegamos a mediados del 11 de enero. Y bueno, ese poco tiempo que quedó de casi nada de instrucción, porque no dio ni el tiempo. ¿Pero qué sabías hacer cuando vos pisaste un pie en Malvinas? ¿Qué tipo de preparación tenías? ¿Sabías manipular un arma? No, para nada. A mí me tocó estar en un grupo de artillería antiaérea de cañones Rheinmetall de 20 milímetros. Esos grandes que tenés que estar sentado. Hay que estar sentado y, bueno, son potentes, pero resulta que tuvimos 2 clases en un pizarrón. ¿En un pizarrón? En un pizarrón, sí. En un pizarrón. Y el error fue diplomático. Y no conocíamos el cañón ni en foto, no lo conocíamos. Así que días antes que nos embarcaran para Malvinas, sacaron de unos galpones unos cañones y los vimos. Todavía en el continente, todavía en Comodoro Rivadavia. Les sí. presentó, este es tu cañón. Estos son cañones que los que estudiaron esas 2 clases de 40 minutos. Era un poco extraño, ¿no? Ir así, muy difícil, mucha inseguridad. Y a eso se le cargaba el arma personal. El arma personal, generalmente uno lleva un fusil, vos lo recordás bien, los FAL. Un FAL. Bueno, nosotros nos dieron una mala decisión, nos dieron una ametralladora Halcón, que era la que usaba la Policía Federal, que eran de 9 milímetros. Así que, las cortitas. Las cortitas, sí, la que usaba la Policía Federal.
Aérea Malvinas, Sí, que tiene casi, 50 metros de alcance. Para la lógica de la Argentina militar y dictatorial eran más antimotines que de guerra, ¿no? Eran más Claro, de enfrentamiento con la distancia. guerrilla que Claro, con de enfrentamiento distancia con un corta. ejército Exactamente. formado como el inglés. Ahora hay que imaginarse disparando contra el Imperio Británico, contra los militares británicos a una distancia de más de 2000 Perdón, metros. Ramón, yo quiero ir a ese relato en primera persona porque no puedo salir de mi asombro de lo que debe haber sido vivirlo. Uno lo lee y es distinto, es frío. Es frío, Escucharlo ¿verdad? y verte, se me eriza la piel. ¿Cómo llegaste a Malvinas? ¿Pisaste Malvinas cuándo? Bueno, llegué el martes 13 de abril a la madrugada en un vuelo con un avión Hércules, que son esos grandotes enormes, y con los cañones ahí adentro desarmados y con mis compañeros. Y en ese momento era Puerto Rivero, se llamaba. ¿Cuántos eran arriba del avión? Más o menos. Bueno, había 3 personas por cañón, un suboficial, que bueno, los oficiales eran generalmente eran de la banda de música de la brigada, o sea, tampoco eran artilleros, ¿no? Párate, los responsables del cañón que vos no sabías manejar eran músicos. Sí, sí, sí. Mi jefe era bastón mayor de la banda, así que Error diplomático. era tristísimo porque ellos sabían menos que nosotros, realmente, porque ni tuvieron esas 2 clases en el pizarrón. Y era el que te daba las órdenes. El que era un teniente que después que no fue a la parte, fue a Malvinas, pero se quedó en Puerto Argentino, y no, cuando nos enviaron a nosotros a la zona de Darwin y Goose Green, que era la parte más terrible donde íbamos, ese teniente, que se llama Lupo, dijo: ¿dónde van ustedes? Son carne de cañón. Tu profesor de artillería dijo eso, así que bueno, fue un golpe muy fuerte para nosotros. ¿Dónde Y vamos? eran carne de cañón. Y tenía razón, pero no lo tenía que decir al profesor de 2 clases, y encima no iba con nosotros. Pero bueno, esas cosas duelen en ese mismo momento incluso, y ahora a la distancia, bueno. ¿Y cuándo tuviste que ir al territorio y fuiste a lo que era el terreno de carne de cañón? Sí. ¿Qué sentiste? Bueno, al comienzo, bueno, estábamos esperando, escuchando la Radio Colonia, Radio Carmen, a ver qué pasaba, que venían los británicos, y bueno, cuando llegaron nos dimos cuenta porque el 1 de mayo entraron con una violencia enorme. Los más jóvenes tal vez no entienden eso. Escuchábamos Radio Colonia y Radio Carve, 2 radios uruguayas, porque las radios argentinas estaban copadas por la dictadura y tenían directivos militares, y la información había que ir a buscarla, con suerte, en Radio Colonia y en Radio Carve, cuando no, a Radio Moscú por onda corta. Sí, exactamente. Sí, si no, no teníamos información de lo que pasaba en nuestro propio territorio. Es increíble eso, pero ocurrió. Y el día del primer ataque a nosotros en la base de la Militar Cóndor fue muy duro porque nos agarró de sorpresa. Estábamos preparando los cañones, poniendo en regla el radar, así que entraron 3 aviones Sea Harrier a bombardear la pista, y se encontraron con todos los aviones Pucará en la cabecera de la pista. Así que dejaron la pista y fueron contra los aviones, y ahí le pegaron muy fuerte a todo lo que estaba en ese sector, y daba la casualidad que yo estaba con el cañón en ese sector. Entonces, el Pucará era un avión argentino, de diseño argentino, y los reventaron todos los que había. Incluso ahí no, bueno, se pudieron salvar dos aviones. A uno le pusieron, un piloto estaba por despegar, le pusieron una bomba encima de la cabeza, lamentablemente. Y algunos después los dejamos como señuelos. Entonces, como pasan a tanta velocidad, parecía que había un avión, pero estaba con un tacho de 200 litros. Y en ese momento, muchos muertos. A mí me dieron por muerto en ese primer ataque. ¿Por qué te dieron por muerto? Porque volamos todos por el aire y yo caí desvanecido entre un montón de suboficiales que estaban ayudando a los aviones Pucará, y esos 7 suboficiales fallecieron. Y yo después me levanté aturdido, mareado, y a colaborar con todos los que estaban heridos, y bueno. ¿Y después seguiste? Sí, Después claro. de esa situación traumática vos seguiste. ¿Cuántos días más seguiste en Malvinas? Y seguí bastante, porque hasta el final del combate de Darwin y Goose Green. Sí, después vino la parte más difícil, ¿no? De los bombardeos de fragatas británicas. Bueno, cuando me tocó operar el cañón, con el que pudimos, con mis compañeros, derribamos 4 aviones, de los cuales uno derribé yo, que era el comandante Bob Evenson, que bueno,
conté que no lo conozco. Nosotros teníamos los Pucará destruidos y los británicos tenían los Sea Harrier, que era un avión de última generación para el combate aéreo, Es con verdad. precisión de tecnología. Y Sí, Harry y los Harry. te veía, los Harrier y Sea Harrier te La veían mirilla. milimétricamente. Era aterrador cuando atacaban a más de 600 kilómetros por hora, rasante, tirando muerte. Era todo muerte lo que Y las tiraban. fragatas tirando agua a tierra, que también tenían una precisión con Claro. los misiles para tirar que era Les impresionante. decían por dónde tenían que tirar y siempre era la zona donde estábamos nosotros porque estábamos custodiando la pista. Ellos querían anular la pista y el radar. ¿Vos tuviste siempre en claro que esto se perdía, que esta guerra se perdía? Bueno, yo soy deportista nato, ¿no? Y siempre apuesto a ganar, pero la adversidad era muy grande. ¿Cómo era la conducción en el terreno, la generación de mística? Recién Gómez Centurión nos decía, yo tuve soldados Sí. a cargo y estaban todos con una mística de combate muy alta. ¿Y cómo hicieron cómo logró eso? Hay que felicitarlo si logró eso, porque llegó un momento que no teníamos conducción. El jefe de mi cañón se replegó un día de bombardeo naval, el 21 de mayo, y no volvió. Por Por eso, hablar de los que no están, pero se habrá ido porque venía este Yo creo que testimonio, sí. Gómez Centurión, no lo sé, no lo sabemos. pero puede ser. ¿Sí, vos decís que sí? Y puede ser, estamos en sectores diferentes, muy diferentes, y entonces ideológicamente estamos en las antípodas, y entonces, bueno, respeto que él no quiera estar y yo tampoco, realmente no tenemos mucho en Pero común. más allá de la solamente ideología, que ahora si no tenés problema nos contás la tuya, porque la verdad que ese aspecto no conozco el de combatiente, pero no conozco el ideológico. Más allá de ideologías o posturas tomadas, acá estamos hablando de hechos, ¿no? O sea, tenías Claro. instrucción, no tenías instrucción, tenías conducción, no tenías conducción, tenías armamento, no tenías armamento. Exactamente. Se acabó la ideología. Está clarísimo que Sí. hay demasiada diferencia en las dos versiones. Sí, claro, pero si no, uno tiene una voz de mando para organizar, nosotros era una anarquía total. Si yo tuve que tomar el cañón a cargo y disparar Claro. al aire, a los aviones. Y lo tomaste Y- motu propio, te sentaste vos a agarrar y decir, claro. "Oh, soy yo, no es Ese nadie". soy yo, el de la foto. Sí, sí, sí. Ujú. A Sí, ver, no, la foto. Ese sos vos. Ese es los cañones que usamos. O sea, te animaste, es- digamos, tu valentía a mí me genera, a mí me genera fanatismo tu El- valentía. No también puedo creer que la supervivencia. dos clases de pizarrón y tu instinto de supervivencia lleva a esa imagen. Sí, Es sí. insólito, 18 años. Y lo peor de todo, el trauma de varios compañeros míos, que seguramente más que yo, que me contaron que nosotros después tuvimos que hacer tiro terrestre. O sea, el tiro terrestre no es a los aviones, ¿no? Es a la propia gente que venía, a los propios británicos. Y tiene una mira ahí que los ves muy cerquita. Y disparar así a la ves las gente caras. es muy traumático, ¿no? Uno está disparando a la gente con un cañón antiaéreo. ¿Hasta dónde íbamos a llegar con eso? O sea, el combate hacia un objeto es distinto que el combate con Claro. una persona Sí, de claro. frente. Sí, claro, es muy distinto. Porque yo derribé el avión del comandante Bob Evenson, que era el mejor piloto de británico, sin saberlo. Claro, no. Sin quién ni lo va a saber, ni él sabe quién le disparó. Pero yo quedé muy mal. 25 años que transcurrieron de la guerra, yo no hablé. Yo había matado al piloto. y bueno, y quién sabe todo el resto. A los 30 años una periodista escocesa me entrevista y me quiere juntar con el piloto Bob Evenson. Digo, ¿cómo con el piloto? ¿Está vivo? Y me dijo que sí, que estaba vivo. Yo no lo podía creer. Entonces empecé a averiguar por todos lados qué pasó con ese piloto. Y ahí me enteré un relato de los observadores adelantados, que están en las colinas, que dijeron que vieron cuando el avión se prendía en llamas, estaba todo lleno de fuego, y explotó en el aire, y un paracaídas naranja que se... Ajá, que o sí. sea, el O sea, no lo sistema- mataste. El No sistema lo de maté. seguridad y de eyección del avión que lo tenían, o sea, cuando vos tenés el avión colapsando, te lanza Eso. y te tira. Y lo tiró. rescataron. ¿Y vos te encontraste después con esa persona? ¿Cuántos años pensaste que No, yo pensaste que la habías asesinado? Sí, no lo digo asesinado, pero sí que lo había dado muerte. Porque, Y que es que eh, realmente la guerra te enfrenta a asesinatos que vos nunca estás preparado Sí. para tener en defensa propia. Pero yo pienso que un asesinato va con la intencionalidad de matar. Y en el caso de un avión, uno trata de sacarlo de combate, que no nos mate a nosotros. Entonces, eso sería la diferencia que yo veo, que puede morir, pero uno no busca matar al piloto, sino derribar el avión Claro. para que no nos mate a nosotros. Pero ese encuentro se produjo ¿cuántos años después? No, me enteré con esa periodista y me siguieron insistiendo. Y hace muy poquitos meses en la BBC de Londres me invitaron para juntarme allá en Londres
en un programa en vivo con Cuando el te piloto. enteraste que estaba vivo, ¿sentiste paz? Un alivio, la verdad. Ahí empecé a dormir, creo que 1 o 2 horas más de las 4 o 5 que duermo, con suerte. Y entonces fue algo muy sanador saber que estaba vivo. Con respecto al encuentro en Londres, preferí no ir porque era una falta de respeto para todos los que quedaron en Malvinas, para los familiares de los caídos y para nosotros que volvimos y que estamos tan mal. ¿Qué voy a ir? Si nos devuelven las Malvinas, voy. Si viene para Argentina, lo invito a comer un asado, pero ir a hacer un show televisivo a mí no me gustaba, es una cosa muy seria para nosotros. Gran Bretaña está acostumbrado a las guerras. Claro. Nosotros nos pega muy Vos fuerte. dijiste, pude dormir un par de horas más de las 4 o 5 que duermo. Con suerte, sí. ¿Seguís vos con problemas para Sí, dormir sí. y seguís teniendo, no sé, sueños, pesadillas? Ruidos, por eso por eso estudié tanto, por eso hice tantas carreras universitarias, 3 carreras universitarias, deporte. Trato de leer mucho a la noche, de trabajar, los libros que escribí lo hago a la noche, entonces hasta que me vence el sueño y sufro un poquito menos. Porque no puedo dormir antes y aparte si me voy un rato antes a la cama, por decir algo, a las 2, 3 de la mañana, tengo que poner una radio, escuchar algo que no me permita que me resuene en la cabeza ruidos. Uno escucha Mientras mucho. Que te dormís. tape los ruidos de adentro. Claro, Digo. exactamente, es eso, sí. Te voy a hacer una pregunta de politólogo, pero primero Martín Angulo tiene una pregunta para hacer. Sí, Martín. Ramón, ¿cómo estás? Bien. Hubo, de hecho, causas judiciales y de hecho la guerra la hizo una dictadura que fue acusada, juzgada y condenada por violaciones a los derechos humanos. Y hubo muchos compañeros tuyos en Malvinas que han denunciado que fueron víctimas de torturas, de hostigamiento por parte de los propios jefes militares en las islas. ¿Esto vos lo viviste? ¿Algunos compañeros tuyos lo vivieron? ¿Cómo era esa relación con los jefes superiores y si cometieron estos hechos? Bueno, yo a un soldado del ejército que no lo conocía, yo corriendo por el campo, lo vi que estaba estaqueado y lo desaté y no sabía qué estaba pasando. Me dijo que lo había estaqueado porque había robado una lata de dulce batata. Yo me quedé impactado con eso. Después no supe nada más. Por el tiempo, después de tantos años, me empecé a enterar, e incluso en el cortometraje que hice por la posguerra de Malvinas, Entre dos mundos, una película de posguerra, hay un excombatiente que fue estaqueado. Entonces era muy fuerte. Él trabajó en nuestra película, yo creo que por una manera se lo aconsejó el psicólogo, porque él hacía ver películas de guerra, y bueno, trabajar ahí al lado de Coco Silly, que hizo de veterano de guerra, adentro de un ataúd, debe ser darle una salida catártica a su experiencia, Claro. digamos. muy difícil. O sea que ocurrieron esos hechos, están denunciados. No hay que olvidarse que la guerra estaba dentro de la dictadura, ¿no? Siempre intentan separar la dictadura militar y la gesta de Malvinas, pero realmente se dio adentro de una genocida dictadura, que sabemos que lo fue así, y que el plan sistemático que llevaban adelante en el continente pasaron a las islas Ramón, sin nada, sí. te pregunto, vos dijiste antes, ¿no? Como que por momentos la sensación es que rápidamente no había liderazgo, no había conducción en el terreno militar. O sea, la sensación de lo que uno reconstruye y de lo que vos estás contando es que verdaderamente no tenían, digo, a nivel de organizativo, de la conducción, la capacidad para organizar. No estaban preparados para hacer esa guerra o para una guerra. Digo, ¿es efectivamente así lo que ustedes vivieron en el terreno? Sí, realmente se notó que no estaban preparados para una guerra y aparte estaban las diferencias entre las Fuerzas Armadas. El jefe máximo de Fuerza Aérea con el jefe máximo de Ejército estaban peleados en donde yo estaba, donde estuve yo, en Darwin y Goose Green. Estaban peleados y de ahí para abajo todo el mundo peleado y cada uno se quería salvar. Sálvese quien pueda, el famoso. Bueno, mucha gente se escondía en las casas, no combatía. Y el terror era muy grande. Dice, falta tan poco, quiero volver a mi casa, tengo familia. El terror en los jefes. En los jefes sí, en los soldados, no sé, Bueno, los jefes los también. soldados lo doy casi por hecho, pero en los jefes también. Sí, había, y sí, todos teníamos miedo, sí. Pero bueno, en la conducción fue un horror, porque no lo hicieron. Cada uno hacía lo que podía. Nadie decía, bueno, nos ponemos acá, disparamos para allá, la comida la ponemos de este lado. Alguien que organice. Claro, después ya no había comida, no había conducción. Entonces uno agarraba un arma que estaba ahí y disparaba. Vos no estabas en la primera parte del programa y yo conté mi experiencia como soldado durante la guerra mientras vos estabas combatiendo y mirá, ahí lo tenemos en otra foto. Un avión Pucará. A Ramón con un Pucará.
metiéndole el dedo en la nariz al Pucará. Claro. Mientras vos estabas peleando en la guerra por tu destino de soldado clase 63, 3 como yo estaba cumpliendo otro destino en el Estado Mayor Conjunto, donde se reunía la conducción de la guerra y donde Leopoldo Fortunato Galtieri conducía esas reuniones, y yo me ocupaba, por orden de mis superiores suboficiales aeronáuticos y uno marino, porque era Estado Mayor Conjunto, de hacer las bandejas donde los refrigerios para la reunión, donde había sanguchitos de miga, saladitos, y Galtieri se bajaba casi una botella de whisky por reunión. Viví la locura de ese tiempo, y la locura que era, yo no entendía que era política, pero era locura política. 3 días antes un paro de la CGT con represión y con los militares en la calle casi del otro lado del pueblo, y 3 días después el pueblo vivando y llevándome a mí casi en andas, porque el edificio estaba a 2 cuadras de la Plaza de Mayo, al grito de soldado amigo, el pueblo está contigo, casi en andas llevándome a la movilización. La pregunta como politólogo que te quería hacer después de este preámbulo es la que nos hacemos detrás de una tapa que yo hago todos los días en el programa, una tapa tipo de revista, y que es cuánto pesa el pasado y la locura en la política argentina. Más allá de esta conducción que huía, que no estaba presente, que estaban todos chiflados y el máximo en curda, ¿cuánto nos queda de todo eso en la conducción política del presente, ¿no? Bueno, sí, yo creo que muchísimo. Yo visito las redes. Si vamos a hablar en el caso específico de Malvinas, puedo decir que bueno, está intacto todo el lenguaje que se emplea, el lenguaje castrense, y la agresión permanente a la política en sí y más a la política democrática. Entonces es muy difícil llevar un mensaje diferente a esos sectores, que ya creo que son mayoritarios. Entonces, eso... Mayoritarios en las redes. En las redes. Ajá. Pero si uno empieza a invitar, se van a dar cuenta que salen de las redes y se ponen entre nosotros. Es muy difícil poder dialogar, hay mucha bronca y mucho odio. Y entonces ese odio lo que hace es anular el pensamiento, el análisis crítico. Entonces es muy difícil entablar, ponerse de acuerdo en algo. Como bien decís, en Malvinas somos todos. Yo creo que Malvinas nos engloba a todos, eso sí, porque es una causa de Estado, ¿no? Una situación de Estado. Pero en realidad, abajo de esa bandera que nos engloba hay mucha diferencia. Hay tanta diferencia que me hace acordar el estrecho de San Carlos, estamos todos divididos. Fíjate que la conmemoración, Rosario ayer contaba que se va a celebrar mañana una conmemoración, va a haber 2 conmemoraciones distintas, el presidente no va a estar en que va a estar la vicepresidenta, bueno, Sergio Massa, por supuesto, hablando del Congreso, los diputados y senadores por un lado, el presidente por el otro, no está la oposición tampoco alineada en esas imágenes en donde uno dice, ahí es una cuestión de bandera, de historia, claro, de reivindicar la dignidad de todos ustedes. ¿Cómo sentís esas diferencias cuando no hay una sola foto? Las conducciones por encima de la patria, ¿no? Claro, el gesto, cuando falta el gesto, ¿cómo te sentís? Es que es más que el gesto encima es más que el gesto, porque parece que lo sienten así. Hemos visto a diputados, a una diputada jurando con una remera con la bandera británica. Hemos visto diputados nacionales diciendo que las Malvinas son británicas y la Patagonia también, o intelectuales o escritoras. Es muy difícil, muy duro para nosotros, porque hay muchos, uno por ahí lo puede analizar políticamente y sabe por dónde van, pero hay otros que no. Eso le provoca un daño muy fuerte, estados depresivos. Esta época es una época muy dura, porque hay declaraciones y no declaraciones, como vos estás diciendo, porque el no estar en algún lado o no decir nada es una declaración también. Ramón, ¿recibís algún tipo de ayuda, subsidio, alguna suerte de ayuda estatal por todo lo que has dejado por la patria? Nosotros recibimos una pensión de guerra, que son tres pensiones mínimas, serían, que se dio a partir de varios proyectos que se le presentaron en ese momento al desconocido presidente Néstor Kirchner, que nadie sabía quién era, y entonces todos les presentábamos proyectos para que decida a ver cuál... ¿De cuánto dinero estamos hablando, más o menos? 3 pensiones mínimas. Las mínimas, ya ni sé cuánto está, pero es muy poca plata, es muy poco dinero. O sea, menos de 70.000 pesos.
Y puede ser un poquito más también. La Por, mínima. No llega a arri- 100.000, por haber alrededor de 100.000. arriesgado, No llega a 100.000 pesos. por haber arriesgado tu vida y no poder nunca más dormir más de 4 horas. Sí, es O dramático sea, no es eso. la canasta Uno está pidiendo, básica de la clase media, ni siquiera. no, ni siquiera. Uno está pidiendo siempre un reconocimiento, ¿no? De alguna manera, no solamente de los políticos, sino de la sociedad. Es que yo Porque, imagino que debe ser muy difícil después reinsertarse. Vos pudiste, pero me imagino que muchos bueno, otros tal vez no han podido pude, tener una carrera profesional. pero pude entre comillas también, porque yo cuando vine a la guerra vendía alfajores en la calle, en Liniers, y vendía cosas en el tren y en el colectivo. O sea, pude porque gracias a mi esposa, que me sostuvo y que me ayudó y me contuvo hasta el día de hoy, ¿no? Que la conocí por carta, a Malvinas. Gracias a Roxana pude más o menos estar contenido, pero... y el deporte. Una de las cartas que se mandaban para apoyar a los soldados terminó siendo tu esposa. Sí, mi esposa, la conocí el 14 de junio, el día que terminó la guerra, personalmente. Así que bueno, hasta el día de hoy, 35 años de casado llevamos así. Y bueno, hoy está muy nerviosa porque ella siempre está a ver si me pongo nervioso, si me hace mal. Y bueno, yo después de 25 años de no hablar, creo que hablar un poquito y contar a las nuevas generaciones, y nos están ayudando los medios ahora, porque hubo muchos años de desmovilización y todos lo sabemos. Éramos los locos de la guerra, los que caminamos ahí, unos parias. Mi primer trabajo oficial me lo dio en inglés. Entonces eran todos golpes muy raros, ¿no? Y bueno, entonces de esa manera uno se fue haciendo, el deporte lo ayuda, el humor, un poco de humor ¿Cuál también. es tu deporte? Voleibol. En ese año jugaba al vóley en la selección. Me perdí el Mundial del 82, tenía muchas ganas de jugarlo. O sea, son muchos dolores que uno fue acumulando. Y bueno, gracias a Roxana, empecé a canalizar las cosas a través del arte y la cultura. Hice el cortometraje Entre dos mundos, escribí un libro, saqué un montón de peso ahí. Era terrible. Yo tenía todo bloqueado, era increíble, tenía todo bloqueado. Y empecé un poquito y empezaron a venir recuerdos y no podía parar. Ramón, nosotros te agradecemos mucho que tu visita, para que sepas, yo personalmente a nivel generacional te lo agradezco porque lo contaba. A mí me tocó manuales de historia leer que no tenían ese fragmento de Malvinas. Entonces es muy importante visibilizar esto para entender, como decía Eddie, el principio del programa. ¿Dónde estamos parados hoy como país? Es un país que tiene una historia y las consecuencias de esta historia son el presente y tal vez cosas para corregir para el futuro. Sí, seguramente. En nombre personal te lo digo. Muchísimas gracias por compartir. Es más allá que de un reportaje periodístico. Estos testimonios son los que construyen nuestra historia. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Déjame que yo te lo diga así. Soldado clase 63, Unino de Gardo, gracias. Muchas gracias, Edgardo. Realmente muy amable, sí. Muchas gracias por el espacio. Ya volvemos, tenemos un corte brevísimo y tenemos más contenido para que sepas.